Sufijo pu. Podemos decir que el sufijo pu es un sufijo que marca el desplazamiento del verbo en movimiento hacia allá y se traduce como allá o llegué a. Este sufijo proviene del verbo puun, llegar. Ejemplos. Kudao pun, llegué a trabajar allá o trabajé allá. Lelipun, llegué a mirar allá o miré allá. Notam kapun, feipipun, nungupun, matetupun, ngilyapun. Sumar a la definición de pu es que en el caso de Kudao-pun, la persona llega a trabajar y se queda trabajando. Lelipun, la persona llega a mirar y se queda mirando. Notrankapun, la persona llega a conversar y se queda conversando. Veámoslos en ejemplos con oraciones. Quiñe. Huiyá, huitracompun, chinguiatuhuemeo. Ayer llegué a pararme al guillatún. Ayer llegué a pararme al guillatún, en el sentido de llegar a levantar un cuni, una ramada. Epu. Ulconpun chiaucantun meu. Me acerqué al juego. Literalmente, llegué a acercarme al juego y me quedé cerca. Kla. Inche pubulu guillatún meu, chalipun tañipuwenui, mulelu kunimeu. Cuando llegué al guillatún, saludé a mis amigos que estaban en la ramada. Literalmente dice, yo cuando llegué al guillatún, llegué a saludar a mis amigos que estaban en la ramada. Kuni. Como nota, costó encontrar oraciones con el sufijo pu, ya que es menos usado que su contraparte, el sufijo pa. Haimuten puchilkatufe.